Buenos días, vamos a comentar la sesión de hoy 12 de enero de 2017, sesión del DAX. Bueno, pues vamos a ver en primer lugar el gráfico de una hora. Continuamos teniendo la zona de mínimos 11.532. Ayer el precio rompió la zona de los 628, fijaros la subida que hizo el precio, cómo estuvo planteando todo el toque y secado durante toda la mañana a la zona que teníamos, esta de aquí, y luego como el precio volvió a seguir volando hacia arriba. De hecho, si no me equivoco, en una hora se ve casi como el precio termina haciendo el final de extensión hasta los máximos. Aquí fue a las 5 de la tarde cuando hizo ya la última subida, declaraciones de Trump, luego bajado, bueno, etcétera. Hoy planteamos el día con dos zonas importantes. Una era esta de aquí, eran los 603, y otra era la zona de los 533. Pocos puntos, bueno, 70 puntos en un gráfico en una hora. Teníamos las zonas de volumen aquí, aquí, aquí y aquí, y la más alta aquí arriba. Fijaros cómo el precio en 15 minutos quedaba un poco más clara la zona. Teníamos esta de aquí, que ayer el precio dejó a primera hora de la mañana, ¿de acuerdo? En la apertura se fueron hacia arriba y dejaron también esta zona de aquí, esta zona de aquí y esta zona en máximos. El precio tuvo el cierre ayer aquí, apertura aquí, y hoy ya directamente se han ido hacia abajo. Han llegado a esta zona de aquí. De hecho, este es el final de extensión de todo este movimiento, y además era el 76,4 justo en una zona donde teníamos zona de volumen. Aquí es donde yo, entre los 577 y 562, era donde yo quería probar algún tipo de giro al alza, ¿de acuerdo?, que he estado buscando. El precio, como podéis ver, a las 9 ha abierto por aquí, se ha ido directamente hacia abajo, ha hecho una especie de ABC, un B muy extendido, un C muy contraído. Había el VWAP, zona de volumen, pero de día de ayer, pero no tenía yo tampoco ninguna zona de volumen con ningún clúster que me indicara que el precio podía caer. Y desde aquí, 606 hasta el 98 eran justo 8 puntos, con lo cual, pues por zona, por entrada no la tenía, aunque fijaros cómo el precio se seca cuando llega a esta zona, toca el VWAP y desde aquí ya nos vamos hacia abajo. Bueno, el precio, fijaros que hace final de extensión, con un poco de extensión en mecha, sale un clúster aquí importante, aparece una zona de posibles stops o zona de parada, el precio para y voy viendo cómo aparecen algunos imbalances en la cinta en esta zona. Además, fijaros que el MACD va haciendo una leve divergencia en el precio a medida que va llegando, pero el precio aquí en el 500, en esta zona, en el 69, aún tiene que llegar a la zona que comentamos antes en 15 minutos, donde tenemos el final de extensión, donde tenemos además todo lo referente a 76,4 de toda la subida, y el precio no llegaba, con lo cual estaba esperando a ver si había alguna reacción, por ejemplo alguna mecha, alguna caída, que no se ha producido. El precio ha vuelto a la zona del clúster, ha tirado hacia arriba, no han podido superar esta zona y nos hemos ido hacia abajo. Vuelven a aparecer imbalances en cinta, y además este momento es cuando el precio se está apoyando de nuevo. Fijaros en esta línea de directriz bajista, ¿de acuerdo? Va marcando estos máximos y viene el precio a tocar. Esto puede ser una buena entrada en esta zona. Fijaros cómo el precio va poco a poco secándose y al final el volumen se queda en esta zona seco. Entonces, cualquier punto por aquí era bueno para tomar una entrada. Del 69 teníamos una entrada hasta el 79,80, son 10 puntos. Ahora bien, el problema que tenemos aquí es que tenemos 10 puntos más de stop hasta la parte de abajo, con lo cual no he probado tampoco ninguna entrada. Continuamos para bingo porque ya se iban acercando a las 10, el precio ha vuelto a subir hasta la zona de clúster desde aquí, y desde aquí se ha ido hacia abajo. Y fijaros como aquí, de nuevo, ahora sí que han llegado a la zona donde yo quería negociar, y fijaros como además ha aparecido una zona de parada que después desaparece. Esto me ha hecho dudar bastante, porque he pensado en ese momento que quizá han hecho desaparecer esta zona para tirar hacia abajo, pero no ha aparecido ninguna zona por arriba, con lo cual ha sido una buena señal. Además, en un minuto ya la cosa, fijaros cómo iba marcando una fuerte divergencia, además en el MACD. En un minuto también iba marcando una fuerte divergencia en delta acumulado, con lo cual en este punto de aquí, que era más o menos las 10:05 aproximadamente, fijaros cómo tenemos una divergencia muy fuerte en el delta acumulado y una divergencia muy fuerte en MACD,
Con lo cual aquí se podía empezar a buscar algún tipo de entrada. Problema que tenemos aquí, que fijaros que cada vez llegan aquí y sale volumen hasta esta zona de aquí. Claro, yo en el momento en que veo que son las 16 y el precio está llegando, pero no hay un secado quizá tan importante como este de aquí, como esta vela, que voy a marcar por cierto en zona, pues me hace pensar que quizá el precio aún puede hacer un tirón y hacer alguna limpieza o algo. Sí que es verdad que fijaros esta vela de aquí roja, pues tiene un secado pero no toca como las otras, ¿de acuerdo? Entonces buscar algún toque aquí, ¿para qué? Hacer una entrada 64 y esta vez sí irnos ¿hasta dónde? Hasta este clúster de aquí arriba, ¿de acuerdo? Este era, yo creo, el objetivo inicial primario. ¿Que se puede buscar más? Sí, pero tenemos que romper primero el VWAP, tenemos que romper esta zona de aquí, este clúster, y fijaros cómo el precio ha tardado pues casi 1 hora y media en llegar hasta el 605, ¿de acuerdo? Con lo cual creo que no vale tanto el sufrimiento para tomar pues unos puntos e irnos tranquilos y hacer ya la mañana. Esta hubiera sido quizás la posible entrada, pero insisto, aquí he salido mucho volumen, esperaba un secado, ha habido reacción y he decidido no entrar. Del 64 hasta el 80, porque no entramos aquí abajo en el 62, 64, 65, stop por debajo, 59, 6 puntos contra 16. Creo que 16-15, creo que era una posible operación bien buscada. No me la ha dado, no la he visto, no sé lo que ha pasado. Finalmente, pues no me he quedado sin tomar la entrada. Así que nada, esperaré a que la tarde nos dé alguna cosa. Y fijaros, luego voy a enseñar que se ve mejor en el gráfico de un minuto en el bookmap. Fijaros como esta última entrada, ¿de acuerdo? Esta de aquí, que yo ya no estaba delante, 10.35, el precio ha aparecido por debajo una zona de limitadas, ¿de acuerdo? Que nos protegía de un posible giro. Y ha sido cuando ha aparecido esta zona a las 10.35, yo no me he quedado más rato porque no he podido hoy, cuando el precio se ha ido hacia arriba, y fijaros dónde ha vuelto a girarse el precio, 605, 600 aproximadamente, donde ha aparecido una nueva zona de volumen. Y en el 600, 605 aproximadamente, que es donde ha llegado el precio, lo voy a poner aquí, tengo que alargarlo bastante porque no... Vale. Entre esta zona, o sea, desde aquí hasta aquí era una zona de salida. Tenemos la zona de volumen, tenemos la zona del clúster anterior, es donde podíamos decidir tomar la salida, ¿de acuerdo? E irnos con la aparición en primer lugar, o el toque en primer lugar del 600 con este clúster, y en segundo lugar con la aparición de esta zona por aquí arriba limitada de bookmap. Una entrada, por ejemplo, en el 69 hasta el 600 son 31 puntos, que creo que hubieran sido bastante buenos. Eso sí, fijaros el rato que tarda el precio en darlo y cómo están poco a poco aquí luchando el precio. Pero insisto una vez más, fijaros cómo el precio en un minuto todo el rato iba marcando una clara divergencia alcista con posibilidad de llegada hacia arriba, ¿de acuerdo? Desde las 10 media hasta aquí arriba. Y fijaros cómo el precio cuando ha llegado aquí, como ya la divergencia ha aparecido de nuevo, indicando que el precio podía hacer un giro. Yo creo que estas operaciones son más un poco intradía, estamos dentro poco apalancados y hay que ir mirando un poco quizá estos detalles para decidir que nos podemos ir o nos podemos salir, porque nos están indicando que poco a poco, fijaros, aquí volvería a ver una clara divergencia bajista, el precio está igual y fijaros cómo tenemos claramente una divergencia bajista en el delta.
Bueno, esto es todo ya. Fijaros el precio voto hacia abajo, es la 1:30. No he podido hacer el vídeo antes, así que nada, volvemos por la tarde con un poco más de trading en Dow Jones. Un saludo, muchas gracias.